Bien, hay un tema que se me ocurre muchísimas aristas para ser analizado. Muchas de ellas tienen que ver incluso con el contexto mundial de los medios de comunicación, porque está claro que lo que está ocurriendo en Gaza es en más de un caso invisible, ¿no? O poco visible, ¿no? Y este es un tema muy delicado. Casi nadie se atreve a levantar el dedo contra este gobierno de Israel y estas acciones concretas. No son muy pocos los que están levantando la voz. Para hablar un poco de esta cuestión y analizarla desde una perspectiva un poco más histórica, si se quiere, convocamos a Mariela Flores Torres. Ella es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco y viene trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, a pesar de su juventud. Hola Mariela, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte. Hola Miguel, muchas gracias por la comunicación y buen día a toda la audiencia. Mariela, comencemos un poco por tu interés en este tema. Sabemos que has hecho ya varias publicaciones, incluso en foros internacionales, en encuentros internacionales, sobre palestinos en la diáspora y especialmente en estas tierras, ¿no? Hay que recordar que en Chile hay una comunidad palestina muy grande, hay un club de fútbol con ese nombre, pero también en la Patagonia. Contanos un poco de tu interés. Bueno, mi interés surge a partir de mi formación académica y política en Trelew, y siempre me llamó la atención a lo largo de mi carrera de historia, mi carrera de grado, me llamó la atención que se hablara tanto de esa zona y saber tan poco. Así que empecé a estudiar para ya definir mi interés específico de experticia y bueno, y ya desde entonces Palestina es mi tema de interés profesional, académico y también humano. Así que eso ya son 20 años de esto. Uh-huh. Una de las primeras cosas que uno trata de entender es la situación de la comunicación en torno de este conflicto, ¿no? Primero es una guerra y ahí lo primero que pierde es la verdad y el acceso a la verdad. ¿Cómo lo estás siguiendo vos a propósito de todo esto que has venido estudiando? ¿Cómo seguís esta situación concreta hoy en Gaza? Bueno, en primer lugar me parece importante contarle a la audiencia que estamos conectadas con organizaciones en Israel y en Palestina, es decir, estamos con el Centro Alternativo de Información Israelí, que son muchos israelíes críticos del sionismo, es decir, críticos del gobierno del Likud, que es el partido que lleva adelante esta ofensiva y que el líder es Benjamín Netanyahu. Entonces tenemos información que llega desde la propia Israel, de israelíes críticos. Y también las organizaciones judías antisionistas que plantean que no en su nombre, no en el nombre de los judíos, van a cometer estas atrocidades. Entonces me parece importante primero contar a la audiencia que tenemos la palabra que viene del territorio y por un lado, es decir, por el lado israelí, y también estamos vinculados con organizaciones palestinas. Acá en Argentina integramos la Comisión Argentina de Solidaridad con Palestina, estamos trabajando con la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y en mi caso particular yo estoy muy conectada con descendientes de lo que vos contabas al principio, que es la diáspora palestina. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es a través de no solo el estudio particular mío desde el área de historia, sino también desde estos testimonios. Y, en primer lugar, me parece importante plantear que no lo ven como una guerra, lo ven más bien como un genocidio. Esto ya lo decía antes un historiador israelí, que es Elam Pape, que hablaba desde 1948 mismo como un genocidio progresivo, porque habían acciones de limpieza étnica, de masacres de civiles, ya desde esa época. Y él le hablaba en términos de genocidio progresivo, pero ahora en este momento asistimos a un genocidio televisado, en vivo y en directo. Así que, en principio, por ahí lo veo de esa manera. Bien, hablemos un poco de la situación política hoy de Gaza, describamos un poco la situación previa, incluso a la incursión israelí, porque bueno,
Me parece que eso también ilustra un poco la situación, ¿no? Y estos bombardeos que cada vez son más violentos y que no distinguen ningún blanco de otro. Claro, totalmente. En realidad, la justificación de los voceros sionistas de Israel es que hay, en sus términos, hay terroristas del Hamas metidos en lugares, y que entonces eso justifica el bombardeo de zonas civiles como campos de refugiados, hospitales, mezquitas. Pero bueno, por ejemplo, yo tuve oportunidad de escuchar una entrevista con un vocero de Israel y un periodista español, y el periodista español le decía: pero mire, nosotros aquí en España también lidiamos con acciones terroristas de un grupo español, ¿no? Y sin embargo nunca hemos cometido la atrocidad o la justificación de digamos, asesinar o acabar con un blanco terrorista, masacrar población civil, que no se justifica desde ningún punto de vista. Pero bueno, la excusa de Israel, de los voceros israelíes y de las fuerzas de defensa israelíes, es que en donde ellos bombardean hay objetivos del Hamas. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que eso es muy cuestionable desde todo punto de vista. Uh-huh. Viendo un poco el panorama, y aquí ya te pido más un análisis, si vos querés, geopolítico. Anthony Blinken ha estado de gira por la zona, una gira que ha sido un absoluto fracaso, dado que no ha podido obtener ninguno de los cometidos que aparentemente llevan. Estamos hablando del hombre más importante de la política exterior estadounidense. ¿Cómo crees que puede evolucionar todo esto? Porque dentro del propio Israel la figura de Netanyahu ha sido fuertemente cuestionada desde hace bastante tiempo, incluso por otras razones. O sea, esto es un poco también la tabla de salvación política de Netanyahu. Puede convertirse en un genocidio de dimensiones increíbles. Sí, es lo que pienso. Que primero que Benjamín Netanyahu ya estaba en crisis, lo mismo que su partido, el Likud, sí, que es el partido que representa todo esto. Que el apoyo incondicional de Estados Unidos a través de Biden o de Blinken es fundamental para poder legitimar estas acciones. Pero lamentablemente veo que más allá de cualquier condena que haya desde distintos organismos internacionales como la ONU, como la Corte Penal Internacional, o cualquier consejo que en teoría le da Estados Unidos, en teoría Blinken le había aconsejado a Netanyahu que no bombardee de esta manera la Franja de Gaza y que permita el ingreso de ayuda humanitaria, en teoría. Sin embargo, Netanyahu desoyó. Entonces, lo que yo veo es que en realidad Estados Unidos está dando luz verde a todo esto, porque le está proveyendo de todo lo que es la ingeniería militar, y está además convalidando la narrativa de la autodefensa israelí. Por lo tanto, veo que esto va para largo, que va a ser un genocidio más grande del que es en este momento, y veo que otros actores en la región están empezando a tomar posiciones, como Irán, como, bueno, Argelia, como Qatar, como Yemen, y otros a nivel más lejano, digamos, pero que están con la cabeza metida ahí, con la visión metida ahí, como es China o Rusia. Sí, incluso la propia Turquía, con declaraciones de hace algunas horas, que uno quizá no esperaba de un aliado histórico de Estados Unidos en la región que tomara una postura, por lo menos de censura diplomática, que ya es mínimo un avance. Cuesta mucho trabajo, totalmente, Mariela, hacer entender estas cosas, porque convengamos que una postura como la tuya o de los grupos a los que estás vinculado es una postura minoritaria desde la perspectiva de la comunicación. No es precisamente el discurso ni siquiera contrahegemónico, apenas asoma, digamos. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro, si es fácil o no hacer un poco este rol que estás haciendo ahora, ser un poco la vocera de una mirada totalmente diferente a la que es hegemónica hoy en los grandes medios o en casi todos los medios. ¿Es fácil hacer entender esto? ¿Cuesta mucho hacer entender lo que me estás contando? Es durísimo, no es nada fácil. Ya hace años que es difícil, por eso venimos instalando esto del chantaje del antisemitismo, de que cada vez que criticamos al gobierno de Israel se nos acusa de antisemitas.
hace años que venimos diciendo que, tomando la premisa de un pensador israelí descendiente de judíos del Holocausto que se llama Norman Finkelstein, que plantea que Israel, sobre todo Israel, el Israel sionista, debe dejar de explotar la industria del Holocausto para justificar cualquier atrocidad. Bueno, entonces, ya era difícil antes, pero sin embargo ahora es todavía más difícil, porque realmente el blindaje mediático que hay es enorme. En Argentina vos prendés la tele y lo primero que hay en las noticias es cómo supuestamente Israel es la víctima de todo esto. A ver, perdón, que acaban de ingresar un montón de estudiantes acá al aula. Sí, bueno. Estoy en la escuela en este momento. Claro, era un poco eso, Mariela. En todo caso, vamos a volver a molestarte si es posible para volver a charlar de este tema, porque como vos decías, esto va para largo y me parece que cada tanto va a requerir volver a analizar estos puntos, ¿no? Sí, por supuesto, quedo a disposición. Gracias. Gracias, Mariela. Mariela Flores Torres, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, investigadora que hace mucho tiempo viene trabajando en estos temas, y la idea, en todo caso, era que ella nos acercara un poco a estas discusiones que genera, ¿no?, las operaciones militares de Israel, del Estado de Israel en la Franja de Gaza, en Palestina.